Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompaña nuevamente en este día. Les saludamos con mucho gusto. Le damos una bonita bienvenida a estudiar nuestro folleto Enséñanos a orar. Nuestro versículo, Lucas 11:1. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Gracias, Rosalena. Ya estamos en la lección número 2, ¿verdad? Hoy vamos a ver esto acerca de la oración. La creencia de que únicamente la oración espontánea es real parece prevalecer entre algunos cristianos, no solamente las oraciones de memoria. Sin embargo, los discípulos de Jesús se sintieron inmensamente recompensados cuando le pidieron que les enseñara a orar. Y recuerda, Rosalena, cuando le dijeron que los enseñara a orar, cómo Jesús les enseñó el Padre Nuestro, ¿verdad? Que es la oración modelo. No. Dios colocó un devocionario también, que son los salmos, en el corazón de la Biblia. No solamente para mostrarnos cómo oraba el pueblo de Dios en la antigüedad, sino también para enseñarnos cómo podemos orar nosotros hoy en nuestros días. Desde la antigüedad, Salmos ha dado forma a las oraciones del pueblo de Dios, incluyendo las oraciones de Jesús. Esta semana analizaremos el papel que desempeñaron los salmos para ayudar al pueblo de Dios a transitar su vida de peregrinaje y a creer en su relación con Dios. Debemos recordar que los salmos son oraciones y como tales tienen un valor incalculable, no solo por su información teológica, sino también por el modo en que pueden enriquecer y transformar nuestras oraciones individuales y colectivas. Sí, como habíamos aprendido la semana pasada, vimos que son inspirados por Dios, ¿verdad? Entonces, orar los salmos ha ayudado a muchos creyentes a establecer y afianzar una vida de oración habitual y satisfactoria. Por esa razón, esta semana seguiremos examinando los salmos, especialmente en el contexto de las ocasiones en las que las cosas no nos van muy bien, que digamos. Por eso para hoy, domingo 7 de enero, el título es Fomentar el uso de los salmos en la oración, hablando acerca de las oraciones. Así que vamos a ver lo que nos tiene para hoy la palabra de Dios en estos 3 textos que vamos a leer, para ver cuál es el lugar de los salmos en la experiencia de adoración del creyente. Salmo 105:5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Y también vamos a leer Colosenses 3:16, que dice: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Así es que en estos textos bíblicos podemos ver que estas lecturas de los salmos nos ayudan a recordar, en primer lugar, como nos decía el Salmo 105, las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida en el tiempo pasado. También nos dicen estos textos que son de alabanza a Dios al cantar los salmos. Y también cuando cantamos con alegría, ¿verdad? Dice que debemos de cantar salmos también. Así que una manera sencilla de introducir los salmos en la vida diaria es dedicar un tiempo cada día a la lectura de un salmo. Podríamos empezar con el Salmo número 1 y siguiendo el orden dado en el Salterio. Otra manera, José Ramón, es leer los salmos que corresponden a la situación actual. Sea cual fuere, hay salmo de lamentación, salmo de lamento comunitario, salmos de acción de gracias, himnos, salmos penitenciales, salmos sapienciales que buscan la sabiduría y la guía de Dios.
salmos históricos, salmos que contienen enojo y furia y salmos de peregrinación. Por eso viene esta pregunta importante para nosotros, Rosalena. ¿Cómo debemos leer los salmos? En primer lugar, leer el salmo haciendo una sencilla reflexión y luego oramos. Meditar en el salmo implica reflexionar sobre sus diversos aspectos, el modo en el que el salmista se dirige a Dios y los motivos de la oración. También debemos de pensar en cuánto se asemeja tu situación a la experiencia del salmista y cómo podría ayudarte el salmo a articular tu propia experiencia, ¿verdad? Te sorprenderá la frecuencia con la que te sentirás identificado con lo que lees, José Ramón. Sí, por esa razón es que hay algunos consejos que nos dan de que cuando nosotros leamos la Biblia, en este caso los Salmos, debemos de leerlos como si fueran para nosotros o como si los estuviéramos leyendo en primera persona, ¿verdad? Para nosotros. Si algo en el Salmo te desafía, reflexiona. Por ejemplo, si el Salmo corrige tus falsas esperanzas actuales con respecto a algo a lo que te enfrentas, contempla el mensaje del Salmo también a la luz de la persona de Cristo y su obra salvífica y de la esperanza a largo plazo que la obra de Cristo nos ofrece. Como sabemos o deberíamos saber, siempre ayuda a mirar todo lo que hay en la Biblia bajo la perspectiva de Cristo y de la cruz. Fíjate qué importante recomendación esta, ¿verdad? Que nos acabas de decir, porque entonces debemos de ver todo lo que leamos en la Biblia, en este caso también de los Salmos, a la luz de lo que Jesús hizo, ¿verdad? De que vino y murió por nosotros. Además, detecta nuevos motivos de oración que te ofrece el Salmo y piensa en su importancia para ti, para tu iglesia y para el mundo. Pide a Dios que te ponga su palabra en tu corazón y en tu mente. Si el Salmo corresponde a la situación de alguien que conoces, intercede en oración por esa persona. La cuestión es que los Salmos abarcan muchos aspectos de la vida y podemos enriquecernos al leer y asimilar en nuestro corazón lo que nos dicen. Entonces viene otra pregunta para nosotros este día. ¿Qué significa la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes? ¿Para qué la lectura de la Biblia es el primer paso para esa experiencia y el más crucial? Es importante, ¿verdad? Porque si nosotros leemos pensando en Cristo y lo que hizo con nosotros, así Cristo va a habitar en nuestros corazones, ¿verdad? Y también es el primer paso. Si ustedes también, amigos, hermanos, están empezando a leer la palabra de Dios, es el primer paso que daremos para conocer a Dios. Lo que habla hoy un poco de la pluma inspirada, me parece muy hermoso que fue cómo Jesús tenía esa comunicación con su Padre. Desde el tiempo en que los padres de Jesús le encontraron en el templo, su conducta fue un misterio para ellos. No querían entrar en controversia y sin embargo, su ejemplo era una lección constante. Parecía puesto, aparte, hallaba sus horas de felicidad cuando estaba a solas con la naturaleza y con Dios. Siempre que él podía, se apartaba del escenario de su trabajo para ir a los campos a meditar en los verdes valles, para estar en comunión con Dios en la ladera de la montaña o entre los árboles del bosque. La madrugada le encontraba con frecuencia en algún lugar aislado, meditando y escudriñando las escrituras u orando. Desde esas horas de quietud volvía a su casa para reanudar sus deberes y para dar un ejemplo de trabajo paciente. Sí, qué bonita cita, ¿verdad? El espíritu de profecía. Así que también nosotros, amigos y hermanos, que también podamos hacer buen uso de los salmos, ¿verdad? Al estudiar en nuestro culto particular, que podamos tener en cuenta esto para que nos ayuden también en nuestras oraciones. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el día de mañana. Que el Señor les bendiga. Que tengan un bello día. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza. Porque no hay día completo sin adoración.